Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la lección de Escuela Sabática La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección número 2. La lección de historia de Moisés. El texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El libro de Deuteronomio inicia diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. El libro de Deuteronomio tiene que ver con el Señor Jesús. Primero, Él es quien nos creó. Segundo, Él es quien nos sostiene. Y tercero, Él es quien nos redime. En un sentido más amplio, Deuteronomio revela cómo el Señor Jesús sigue creando, siguió sosteniendo y el Señor siguió redimiendo a su pueblo. Justo cuando los hijos de Israel estaban por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia. Moisés les recuerda lo que el Señor ha hecho en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado, a menos que olvidemos lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En esta semana estudiaremos el papel que desempeñó Moisés para el pueblo de Israel y responderemos la pregunta: ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel y con las naciones con las que tuvo contacto? El ministerio de Moisés, Éxodo 32:32. Pero yo te ruego que los perdones, y si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. La presencia de Moisés se siente en toda la Biblia. Moisés fue quien escribió el libro de Génesis, libro esencial y fundamental que habla sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, nos habla del origen del mal en este mundo, y nos habla que a pesar de todo podemos tener esperanza. Es decir, Moisés en el libro de Génesis trató temas como la creación, la caída de la raza humana, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el padre de la fe. Podemos concluir que el Evangelio, es decir, las buenas noticias de la salvación, tienen sus raíces en Génesis, y su autor fue el profeta Moisés, quien amaba al Señor y quería servirlo. El pueblo de Israel, poco después de escuchar de la boca de Dios mismo las palabras «No te harás imagen», construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Ante este pecado, Moisés se presentó ante Dios para interceder por ellos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: «Te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado». El sustantivo perdón proviene del hebreo nasab, que significa carga, cargar. Lo que Moisés realmente le pidió a Dios fue que cargase sobre él los pecados del pueblo. Y eso es precisamente lo que Dios hizo cuando en la cruz cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. En su papel de intercesor, Moisés fue precursor del verdadero intercesor, es decir, de Jesús, de quien se dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Profecía cumplida, Deuteronomio 1:3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después del fiasco, cuando Moisés envió espías desde Gades Barnea para inspeccionar la tierra de Canaán y el pueblo rechazó el llamado para tomarla, se les dijo que no entrarían en la tierra prometida y que el castigo de parte de Dios sería vagar por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías habían inspeccionado la tierra. Esta triste experiencia del pueblo de Israel
de 40 años vagando por el desierto, registrada en el libro de Deuteronomio, nos enseña lo siguiente. Primero, que la palabra profética de Dios es confiable como Dios mismo. Segundo, que el libro de Deuteronomio es una evidencia de esa fiabilidad. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Dios dijo, la exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Números 14:34. Exactamente habían transcurrido 40 años después de ese momento y Dios había guiado a Israel de nuevo a las puertas de Canaán. Dios es poderoso para cumplir con toda exactitud lo que predice. Esta no es la única profecía de tiempo que hay en la Biblia. Veamos otros ejemplos de profecías de tiempo que se han cumplido. Daniel 9, 24 y 27 nos habla del periodo de las 70 semanas y se cumplió iniciando desde el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. Y tenemos la profecía de Daniel 8:14 de los 2300 días o años, igual con la misma fecha de inicio y terminó en el año de 1844. Y Daniel también nos habla profecía de tiempos, la de 1260 días o 1260 años, con el cumplimiento en el año 1798 o año del tiempo del fin. Estos cumplimientos exactos son una evidencia abrumadora de la presencia de Dios en la historia humana. Y segundo, de que Él tiene el control de todo. Y tercero, de que Él es altamente confiable. 1000 veces más numerosos. Deuteronomio 1:11. Que el Señor y Dios de vuestros antepasados os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga conforme a la promesa que os hizo. Después del largo peregrinaje por el desierto por 40 años, Dios siempre había estado bendiciendo a Israel. Como lo expresa el profeta Nehemías, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Este buen trato que recibió el pueblo de Israel es otro ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Moisés anhelaba, Moisés habla, Moisés muestra. Moisés anhelaba que su pueblo pudiese seguir disfrutando de esa gracia salvadora y de sus bendiciones cuando entraran en la tierra de Canaán. Moisés habla al pueblo en el nombre de Jehová. Moisés era más que un profeta. Y Moisés muestra nuevamente su amor por el pueblo. Le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Aunque Dios ejercía una presencia poderosa en el pueblo, existía la necesidad de organización y de estructuración para poder administrar correctamente estas bendiciones. El pueblo de Israel era una asamblea organizada. En el idioma hebreo encontramos el término Kaal para referirse a asamblea o congregación. Este pueblo de Israel era un precursor de la iglesia del Nuevo Testamento. En el idioma griego encontramos el término eclesia para referirse a la iglesia. Al respecto, el Evangelio de Mateo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pueblo de Dios en el desierto estuvo bien organizado como asamblea o Kaal. Esta organización se mantuvo en el tiempo. Hoy Dios también quiere y tiene un pueblo organizado, su iglesia. Aunque el pueblo de Israel trabajaba en un contexto diferente a la iglesia actual, poseía los mismos principios de organización. Un cuerpo unificado, un cuerpo calificado, un cuerpo organizado. El apóstol Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías y en 1 Corintios 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya un cuerpo de gente unificada
calificada y organizada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento de la misma. Cades Barnea, Números 14-19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El pueblo de Israel, cuando comenzó su marcha hacia Canaán, llegó a Cades Barnea, lugar ubicado en la franja sur de la frontera con la tierra prometida. El plan de Dios era introducirlos directamente allí, pero cuando el pueblo de Israel se negó a entrar a Canaán, Dios decidió destruir a Israel. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Nuevamente Moisés intercedió por el pueblo ante Dios para evitar su destrucción. Moisés, en defensa de su pueblo, expresa a Dios lo siguiente: Señor, si tú los destruyes, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Este argumento usado por Moisés es importante, porque en última instancia, todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo por el bien de Israel, sino que también Dios quería bendecir a toda la humanidad por medio de su pueblo. Recordemos que las naciones vecinas conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Si ahora los destruía, Dios iba a quedar en entredicho. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Moisés sabiamente habla con Dios y le dice: si tú los perdonas, ellos pueden, primero, ser una luz para las naciones. Segundo, ellos pueden revelar al mundo tu gloria, tu bondad, tu amor, tu poder redentor. Y si tú los perdonas, oh Dios, podrá ser glorificado tu nombre en medio de tu pueblo. La iniquidad de los amorreos. Deuteronomio 20:10. Cuando os acerquéis a una ciudad para atacarla, primero le propondréis la paz. En Deuteronomio capítulo 2 y 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel. Relata cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios. Relata que cuando fueron fieles, Dios les dio la victoria incluso sobre los gigantes. Dios estipuló a los hijos de Israel que primeramente negociaran la paz con una nación. Si la gente de esa nación no aceptaba esa oferta, los israelitas entraban y los destruían, incluyendo a mujeres y niños. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Ahora vemos guerras, muerte y destrucción. Esta es la otra cara de la conquista de Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué Dios autorizó esta masacre y el uso de la violencia? Podemos decir que Dios autorizó la destrucción de las naciones o pueblos porque, primero, muchas de estas naciones paganas eran personas sumamente brutales y crueles. Segundo, la maldad de estas naciones había llegado a un punto sin retorno. Su maldad era ya un mal endémico, como leemos en Génesis 15:16. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Y tercero, Dios había esperado pacientemente que estas naciones malvadas cambiaran sus caminos, se arrepintieran, y ellos no cambiaron. ¿Cómo entender esta dura realidad sobre las matanzas de todos, incluyendo los niños? El hecho es que por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios. La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillosas vistas y sonidos. La fe se trata también de confiar
en Él a pesar de que no entendamos completamente muchas cosas. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y les des like. Bendiciones.